Cronología de la saga Crono explicada. Bienvenidos a esta nueva entrega sobre la cronología de la saga Crono. Hoy exploraremos la línea de tiempo explicada de los sucesos de la época oscura de la historia de la saga Chrono Trigger y Chrono Cross. Capítulo 2, Era Oscura, periodo anterior a 12.000 AC. El inicio de la Era de Hielo. La Era de Hielo se refiere a un periodo de millones de años en el que el planeta quedó cubierto por vastas capas de nieve y azotado por intensas ventiscas. Este evento fue provocado por la caída de Lavos, aunque su duración, naturaleza y alcance exactos permanecen desconocidos. Es probable que la presencia de Lavos en la corteza terrestre haya alterado la regularidad de las erupciones volcánicas, un fenómeno crucial para mantener el equilibrio climático. Se especula que la mayoría de los reptiles supervivientes no lograron adaptarse a estas condiciones extremas, quedando relegados a las profundidades de la Tierra, mientras que los humanos comenzaron a emigrar, estableciéndose en cuevas y otros refugios accesibles para sobrevivir a esta larga y gélida era. Los primeros indicios de poder mágico en humanos. En una época donde el mundo apenas comenzaba a recuperarse del impacto de Lavos, los humanos vivían enfrentando las duras condiciones de un planeta marcado por el frío y la adversidad. Durante esta época primitiva, la magia no era más que un concepto desconocido, algo que ni siquiera los instintos más desarrollados de los primeros humanos podían percibir. Sin embargo, el impacto de Lavos no solo trajo devastación. Su presencia en el corazón del planeta alteró las energías fundamentales de la Tierra, conectando a los seres vivos con fuerzas que antes permanecían inalcanzables. Fue en este contexto que los primeros humanos comenzaron a experimentar fenómenos que no podían explicar, luces que se encendían con un simple deseo, aguas que fluían hacia donde las guiaba la intención, y vientos que respondían a sus movimientos. Al principio, estas manifestaciones eran esporádicas, accidentales, vistas más como milagros o bendiciones de los elementos que como algo que pudiera controlarse. Teoría sobre la entrada de la Frozen Flame a la saga. Se sabe que los primeros indicios de magia en los humanos surgieron gracias a la influencia de Lavos, particularmente por la radiación emitida por su presencia, así como por el descubrimiento de elementos clave como la Dreamstone y la Sandstone. Sin embargo, entre los fans de la saga Crono, existe una teoría ampliamente debatida. Lavos dejó intencionalmente la Frozen Flame en la Tierra como un medio para establecer un vínculo directo con la especie que deseaba evaluar y moldear. Según esta teoría, la Frozen Flame habría sido un fragmento deliberadamente desprendido de Lavos, diseñado para actuar como un catalizador en la evolución de los humanos. Aunque se dice que los reptiles fueron los primeros en encontrarla, se especula que Lavos ya había predeterminado que sería la humanidad, y no los reptiles, quienes conectarían con la Frozen Flame y su poder mágico. Este artefacto habría otorgado a los humanos no solo acceso a la magia, sino también un impulso evolutivo acelerado, marcándolos como la especie elegida para el experimento de Lavos. Esta conexión sugiere que la Frozen Flame no solo era un artefacto de poder inmenso, sino también una herramienta de manipulación sutil, capaz de influir en el destino de los humanos y prepararlos para el papel que Lavos les había asignado en su ciclo de evolución y explotación. La separación inicial entre Earthbound y futuros Enlightened. Aquellos que mostraban una sensibilidad mayor hacia estas energías comenzaron a destacarse entre sus comunidades. Estos primeros usuarios de magia no comprendían del todo el origen de su poder, pero lo empleaban instintivamente para sobrevivir, encendían fuegos en las noches gélidas, calmaban tormentas o purificaban las aguas. Esta habilidad, aunque rudimentaria, marcó un cambio en la historia de los humanos, permitiéndoles adaptarse y prosperar en un mundo hostil. La magia, sin embargo, no fue accesible para todos. Solo unos pocos, quizás debido a una cercanía genética con Lavos o una conexión particular con el flujo energético del planeta, podían manifestar este poder. Este don comenzó a dividir a los humanos, los que poseían magia fueron vistos como bendecidos o temidos, mientras que aquellos sin este talento dependían de los demás para protegerse y prosperar.
Con el tiempo, estas diferencias dieron lugar a tensiones. Los primeros usuarios de magia empezaron a experimentar un sentido de superioridad, viendo sus habilidades como un signo de su destino especial. Surgieron pequeñas comunidades de magos que intentaron dominar y comprender mejor estas fuerzas, desarrollando los primeros rituales y métodos para canalizar el poder mágico. Estos grupos eventualmente se convertirían en los ancestros de los habitantes de Sil, quienes heredarían y perfeccionarían este conocimiento hasta alcanzar su máximo apogeo. Teorías sobre el origen de la dinastía Sil. Una de las teorías más compartidas por los fans de Chrono Trigger sugiere que el inicio de la dinastía Sil está relacionado con los efectos de una exposición más intensa a la radiación del poder de Lavos. Se cree que algunos de los Enlightened Ones, los humanos con afinidad mágica, fueron transformados de manera única por este contacto, experimentando cambios físicos como el color azul en su cabello, un rasgo distintivo que los diferenció de los demás. Además de estos cambios físicos, su afinidad mágica se potenció de forma extraordinaria, lo que los elevó por encima del resto tanto en poder como en influencia. Debido a estas habilidades superiores, comenzaron a ser venerados casi como deidades por otros humanos, tanto mágicos como no mágicos. Esta veneración y poder concentrado podrían haber sido el catalizador para que estos individuos fundaran la dinastía Sil, cimentando su posición como líderes de una sociedad que idealizaba la magia y el poder por encima de todo. El ascenso del reino Sil. Con el descubrimiento de la Sunstone, cuya energía revolucionó su estilo de vida, y la aparición de la Frozen Flame, que marcó el inicio de una nueva era energética. Los primeros magos comenzaron a forjar una civilización basada en la magia y el poder. Gracias a sus habilidades superiores, lograron elevar ciudades enteras al cielo, librándose de las limitaciones y peligros del mundo terrenal. Así surgió el majestuoso reino de Sil, una utopía flotante donde la magia era el eje central de todos los aspectos de la existencia. En Sil, la energía de la Sunstone alimentaba sus asombrosas tecnologías mágicas, mientras que la Frozen Flame se convirtió en el núcleo de sus avances más ambiciosos. Sin embargo, este inmenso poder traía consigo riesgos inevitables. El contacto prolongado con la Flame fomentó una ambición desmesurada y una creciente desconexión con el mundo inferior. Los habitantes de Sil comenzaron a considerar a los humanos sin magia, que permanecían en la superficie, como seres inferiores. Esto dio lugar a una sociedad profundamente estratificada, marcada por una brecha insalvable entre la élite mágica y aquellos que carecían de sus dones. El periodo de los gurús, los sabios de Sil y el auge de la magia. En la época dorada del reino de Sil, surgió un periodo crucial conocido como el periodo de los gurús, marcado por la influencia de tres sabios cuyas mentes brillantes dieron forma al destino de la civilización mágica. Estos gurús, Gaspar, Melchior y Baltasar, eran los máximos exponentes del conocimiento en sus respectivos campos, el tiempo, la vida y la razón. Sus enseñanzas y descubrimientos no solo impulsaron la expansión de la magia, sino que también consolidaron la supremacía del reino flotante sobre el mundo terrenal. Guiados por una búsqueda insaciable de conocimiento y poder, los gurús colaboraron en la construcción de las maravillas tecnológicas de Sil, como el Mammon Machine, un dispositivo capaz de canalizar la energía inmensa de Lavos. Este artilugio, alimentado por la Frozen Flame, prometía llevar al reino a nuevas alturas de desarrollo mágico. Sin embargo, con cada avance, también crecía la influencia de Lavos, una fuerza cuyo verdadero poder y propósito permanecían envueltos en misterio. Aunque sus intenciones eran nobles, los gurús no pudieron prever el precio de jugar con fuerzas tan incontrolables. La tragedia del rey Sil. El reino de Sil, en su esplendor flotante, perdió a su monarca en un momento crucial de su historia. El rey Sil,
cuya presencia representaba equilibrio y moderación, falleció poco antes de los eventos de Chrono Trigger. Su muerte dejó un vacío emocional y político en la cima del reino, que pronto sería llenado por la creciente obsesión de la reina Sil con el poder absoluto. Devastada por la pérdida, la reina Sil quedó emocionalmente vulnerable, una debilidad que la energía de Lavos, canalizada a través de la máquina Mammon, no tardó en explotar. Teorías sobre la muerte del rey Sil. Entre las teorías más aceptadas por los fans, destaca la posible implicación directa de la reina Sil en la muerte del rey. Algunos sugieren que, incluso antes de caer completamente bajo la influencia de Lavos, la reina pudo haber entregado al rey como un sacrificio para obtener el favor de esta entidad cósmica. Otros creen que, ya controlada por Lavos, la reina lo eliminó por considerarlo un obstáculo o la última voz de la conciencia que podía detener su obsesión con el poder. Otra teoría plantea que el rey Sil murió debido a una enfermedad causada por la exposición prolongada a la radiación mágica de objetos como la Frozen Flame o por los riesgos inherentes a los experimentos mágicos, realizados junto a la reina. Finalmente, algunos especulan que el rey no murió, sino que desapareció como resultado de un experimento relacionado con viajes temporales, quedando atrapado fuera de su tiempo o en algún plano desconocido, alimentando el misterio de su destino. La corrupción de la reina Sil. Tras la muerte del rey Sil, el majestuoso reino flotante se sumió en un silencio inquietante. La reina Sil, devastada por la pérdida, buscó consuelo en los recursos mágicos y científicos de su reino, ansiosa por llenar el vacío que su esposo había dejado. Fue en ese estado vulnerable cuando la energía de Lavos, canalizada a través de la Frozen Flame y la máquina Mammon, comenzó a enraizarse en su corazón y mente. Lo que al principio parecía un deseo comprensible de preservar la gloria de Sil pronto se transformó en una obsesión peligrosa. Día tras día, la reina pasaba horas frente a la máquina Mammon, sintiendo como la energía de Lavos fluía a través de ella. Este contacto prolongado alimentó no solo su poder mágico, sino también sus ambiciones más oscuras. A medida que la influencia de Lavos crecía, la reina se distanció de su gente, de sus hijos Eschala y Yanes y de los consejeros que alguna vez la apoyaron. Los gurús, sabios del reino, intentaron advertirle del peligro de depender de Lavos, pero sus palabras fueron ignoradas. Para entonces, la voz de Lavos resonaba en la mente de la reina, prometiéndole inmortalidad y un poder absoluto que ningún ser mortal había conocido. Estas promesas terminaron por corroer su juicio y humanidad, transformándola en una figura fría y despiadada. En poco tiempo, la reina dejó de ser una líder para convertirse en un instrumento de Lavos. El reino que una vez había gobernado con sabiduría comenzó a caer bajo la sombra de su corrupción, mientras ella se preparaba para desatar el verdadero poder de Lavos, sin importar el precio. Así comenzó el declive del reino de Sil, arrastrado por la ambición desmedida de una mujer que alguna vez fue su símbolo de esperanza y grandeza. El origen del Ocean Palace. El Ocean Palace fue concebido como la obra maestra del reino de Sil, un santuario subterráneo donde se canalizaría directamente la energía de Lavos para alimentar la ambición de la reina Sil. Construido en las profundidades del océano, este palacio era una maravilla tecnológica y mágica, diseñado para maximizar el poder del ser cósmico. Los mejores arquitectos y magos del reino trabajaron en su creación, impulsados por las órdenes implacables de la reina, quien buscaba desatar el potencial ilimitado de Lavos. El desastre del Ocean Palace. Una vez más, los viajeros del tiempo se encontraron en el centro de una tragedia inevitable, siendo testigos de los eventos que definirían el destino de todos. En el oscuro y sombrío Ocean Palace, la reina Sil, cegada por su sed de poder, no escuchaba las advertencias de Eschala ni de los gurús. Ellos, conscientes de las consecuencias catastróficas de su obsesión por la inmortalidad, ya predecían el desastre que se avecinaba. Sin embargo, la reina,
perdida en su ambición, llevó la Mammon Machine al límite, sin percatarse de que estaba jugando con fuerzas que ni ella misma comprendía. Fue en ese preciso momento cuando Lavos, el falso dios venerado por Sil, despertó. Su despertar no fue lo que la reina esperaba. El poder de Lavos era incontrolable, mucho más allá de lo que los humanos podrían manejar. Con un rugido aterrador, Lavos desató toda su fuerza, incapaz de imaginar que los humanos llegaran tan lejos. Mientras tanto, la reina Sil, llena de una alegría desmesurada, se acercó a Lavos, como si fuera su salvador, ignorante del verdadero peligro que había desatado. En medio de la catástrofe, los gurús, atónitos por la distorsión temporal, comenzaron a ser absorbidos por las grietas del tiempo. Melquior fue transportado al año 1000 después de Cristo, Baltasar al distante 2300 después de Cristo, y Gaspar, el último, fue arrastrado hasta el fin de los tiempos. En ese instante, Yanes, el hermano menor de Eschala, llegó justo a tiempo para ver cómo sus mentores desaparecían. Sin poder evitarlo, fue lanzado a un periodo de tiempo antes del año 600 después de Cristo, donde su destino quedaría sellado. A pesar del esfuerzo desesperado de Crono por detener el desastre, Lavos se despertó con toda su furia. Fue entonces cuando el profeta, aquel misterioso aliado que los viajeros habían encontrado en su camino, se reveló como Magus, el antiguo enemigo de Crono. Magus, impulsado por su propio deseo de destruir a Lavos, intentó enfrentarse a la criatura, pero su magia fue insuficiente. Su intento de frenar la catástrofe fracasó rotundamente, dejando a Crono como el único capaz de luchar contra el monstruo. Crono, con valentía y determinación, se lanzó contra Lavos, dispuesto a dar su vida para salvar a sus amigos y al mundo. Pero la fuerza de Lavos era demasiado grande, y con un rayo cegador, vaporizó a Crono en un instante. La agonía de la pérdida fue indescriptible, pero este sacrificio le dio a Eschala el tiempo necesario para transportar a los demás a un lugar seguro. Con un último acto de compasión, Eschala, aún con el corazón roto, logró salvar a Magus y a los amigos de Crono, enviándolos lejos del Ocean Palace, hacia tierra firme. Sin embargo, el palacio no quedó intacto. La Mammon Machine y la energía desbordante de Lavos transformaron la estructura en un oscuro y monstruoso vestigio del pasado, el Black Omen, que dominaría el horizonte, anunciando la presencia de Lavos como una amenaza inminente. Y mientras el Ocean Palace se hundía en las profundidades, Eschala, quien había luchado hasta el último momento por detener la locura de su madre, se desvaneció en la oscuridad más allá del tiempo, perdida en un abismo de distorsión temporal. Con su desaparición, la última esperanza de redención también se esfumó, mientras el destino de la humanidad pendía de un hilo. El reino de Sil había caído en ruinas. Los majestuosos continentes flotantes, que una vez deslumbraron al mundo con su belleza y poder, ahora se desplomaban hacia la tierra que alguna vez habían dominado. Las imponentes edificaciones de esa utopía perdida se desmoronaban, reducidas a escombros, mientras la fría tierra que antes había sido su fundación absorbía su caída, testigo del colapso de un sueño que nunca debió existir. La supervivencia de los Earthbound. Tras la caída del majestuoso reino de Sil, el mundo quedó sumido en el caos. Dalton, uno de los antiguos generales de la corte y fiel sirviente de la reina Sil, intentó llenar el vacío de poder proclamándose gobernante de un nuevo reino. Sin embargo, sus ambiciones fueron rápidamente frustradas por los viajeros del tiempo, quienes lo enfrentaron y derrotaron, haciendo que su rastro desapareciera entre las sombras de la historia. Los sobrevivientes de Sil, despojados de su hogar flotante y del esplendor de su antigua vida, cayeron junto con los restos de su civilización a la fría y hostil superficie. Allí, se encontraron con los Earthbound, aquellos a quienes alguna vez habían despreciado y marginado por no poseer habilidades mágicas. Ahora, sin la fuente de su poder y enfrentando una existencia común, los sobrevivientes de Sil comenzaron a integrarse con los Earthbound. Poco a poco,
las barreras que los habían separado se disolvieron, y ambas comunidades se mezclaron para sobrevivir en las duras condiciones de la era del hielo. Aunque la magia, otrora su distintivo más grande, comenzó a desvanecerse al fusionarse con los no mágicos, los descendientes de Sil conservaron algo igual de valioso: su vasto conocimiento y una inteligencia que había sido la base de su grandeza. Este legado se convirtió en la semilla de una nueva sociedad, una que abandonó la dependencia de la magia y abrazó la adaptación y la resiliencia. Con el tiempo, los supervivientes construyeron hogares sencillos, aprendieron a trabajar la tierra y crearon comunidades que priorizaban la fortaleza y la unión. Este proceso marcó el inicio de una civilización más pragmática, enfocada en aprovechar las herramientas y habilidades a su disposición para prosperar en un mundo implacable. A medida que la era del hielo avanzaba hacia su fin, la humanidad, marcada tanto por la tragedia de la caída de Sil como por la esperanza de un nuevo comienzo, continuó adaptándose. Aunque el esplendor mágico quedó como un eco del pasado, el ingenio y la determinación de los descendientes de Sil se convirtieron en la base para la construcción de un futuro más equilibrado, uno en el que el conocimiento reemplazó a la magia como la fuerza que los impulsaría hacia adelante. Guerra de las Dimensiones. Durante un experimento de manipulación temporal en un futuro distante, Chronopolis, un laboratorio de investigación avanzado, utilizó el poder del Frozen Flame para explorar las profundidades del tiempo. Sin embargo, el experimento atrajo la atención de Lavos, la colosal entidad cósmica. Aprovechando la inestabilidad creada por la manipulación del Frozen Flame, Lavos provocó una falla en el flujo temporal, arrastrando a Chronopolis desde su ubicación original en el futuro hasta el remoto pasado, el año 12.000 a.C. La repentina llegada de Chronopolis al pasado no pasó desapercibida para la Entity, una fuerza misteriosa y protectora que representaba la voluntad del propio planeta. Para contrarrestar esta intrusión, la Entity respondió trayendo desde una dimensión alternativa a Dinopolis, el equivalente reptil de Chronopolis. En esta dimensión, los reptiles, en lugar de los humanos, habían evolucionado hasta convertirse en la especie dominante, construyendo una civilización avanzada basada en la tecnología biológica y guiada por su protector, el dios dragón. La llegada de Dinopolis al mismo tiempo y lugar que Chronopolis desató una guerra titánica conocida como la Guerra de las Dimensiones. Ambos bastiones de civilización, representando líneas temporales completamente opuestas, chocaron en un conflicto por la supremacía. Chronopolis, liderada por la poderosa inteligencia artificial Fate y armada con la tecnología del Frozen Flame, logró imponerse sobre Dinopolis. En lugar de destruir al dios dragón, Fate utilizó el Frozen Flame para dividirlo en 6 fragmentos más débiles, los dragones elementales, que fueron mantenidos con vida, pero aislados, como un gesto de aparente equilibrio hacia la Entity, a quien Fate consideraba protectora de la evolución natural del planeta. El archipiélago del Nido y el Mar del Edén. Tras el fin de la guerra, la región donde Chronopolis y Dinopolis habían colisionado se transformó en el Mar del Edén, un lugar envuelto en misterio y energías temporales. Chronopolis quedó atrapada en el pasado sin posibilidad de regresar a su futuro original. Sin embargo, Fate, con su vasto intelecto, adaptó la situación. Ordenó la construcción del archipiélago del Nido, un conjunto de islas que servirían como hogar para los sobrevivientes de Chronopolis, quienes eventualmente perderían su memoria debido a las manipulaciones de la inteligencia artificial. Los habitantes del Nido comenzaron a reconstruir su sociedad, ajenos a los eventos que los habían llevado allí. Mientras tanto, las partes fragmentadas del dios dragón permanecieron dormidas en el archipiélago, alimentando un resentimiento profundo hacia Fate y los humanos, esperando el momento de vengarse y recuperar su poder. El legado de una era. Sin duda, la Era Oscura es una de las más complejas y significativas de la saga Chrono, un periodo cargado de eventos que transformaron para siempre el curso de la historia. En esta época, el ser humano,
al entrar en contacto con las energías de Lavos, alteró su evolución natural, desencadenando una serie de tragedias y cambios irreversibles. El reino de Sil, dotado de un poder capaz de derretir la era del hielo y cambiar el destino del planeta, eligió en cambio construir un paraíso exclusivo para unos pocos privilegiados. Este acto no solo reflejó una dura crítica a la desigualdad, sino que también demostró que la ambición desmedida, incluso en un mundo de fantasía, raramente tiene un final feliz. Con la caída de Sil, la era del hielo llegó a su fin, dejando a la humanidad en un mundo sin magia. Los sobrevivientes, marcados por la tragedia, abandonaron los ecos de un pasado glorioso para entrar en una nueva etapa, una era medieval en la que la magia quedó relegada al ámbito de las leyendas. Mientras tanto, un pequeño archipiélago, nacido del conflicto entre Cronopolis y Dinopolis, comenzó a formarse bajo la vigilancia silenciosa de Fate, quien movía los hilos desde las sombras, preparando el escenario para los eventos futuros. Así concluye nuestra travesía por la época mágica y oscura del universo de la saga Crono. Una historia que nos recuerda que, en cualquier tiempo o dimensión, la ambición y la búsqueda desmedida de poder siempre dejan cicatrices profundas en el mundo y en quienes lo habitan. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo y el espacio. Nos vemos pronto en una nueva aventura. ¡Hasta la próxima!